por eso yo he traído esta reflexión para compartirla especialmente con todos los caballeros, con todos los varones, desde los niños hasta los ancianos. El silencio del hombre. ¿Por qué los hombres nos quedamos callados? Y voy a fundamentar esta reflexión sobre Génesis capítulo 1. Yo solo quiero que usted observe, no va a ser difícil porque usted lo ha escuchado, lo hemos leído muchas veces. Génesis capítulo 1 es muy conocido. Y que usted observe que a partir del verso 3 y luego de manera sistemática, continua, permanente, hasta el verso 26, incluso todavía hay otros textos más, pero que usted mire que la frase reiterativa es Dios dijo, Dios habló. Y luego en el verso 26, entonces una vez más dijo Dios, una vez más habló Dios. ¿Y qué habló? ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El escritor del libro que les mencionaba, que según entiendo puede ser encontrado también en internet, El silencio de Adán, comienza haciéndose una pregunta bastante interesante. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba hablando con la serpiente? La tradición siempre ha enseñado, y creo que la mayoría de los que estamos aquí habíamos asumido, que Eva se encontraba sola. Es como la primera sensación, la primera imagen, y es que Eva se encontraba sola. Y uno lo asume y luego uno cae en cuenta que el texto no lo dice. Si usted se va al texto, usted no encuentra fundamento para argumentar sobre la soledad de Eva. Así que, como dice el escritor, que más bien la historia y como lo narra el escritor, que posiblemente fue Moisés o uno de los sacerdotes de Israel, es que Adán estaba allí muy cerca de Eva cuando Eva entabló su conversación con la serpiente. Génesis capítulo 3 verso 6 dice: la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Al consultar el texto hebreo, nos damos cuenta que la traducción debería quedar así: así que cortó uno de los frutos y se lo comió, y luego le dio a su esposo, y él también comió. No dice en ningún momento que ella salió de allí, se dirigió a cierto lugar, buscó a su esposo, sino que comió y le dio a él. Es muy posible entonces que de verdad Adán, y cuando uno considera esto, pues hermano, eso, si usted lo considera de manera consciente, lo analiza,
uno puede ser estremecido al pensar que Adán estuvo parado justo allí todo el tiempo que Eva estuvo hablando con la serpiente. Y esto nos arroja entonces una nueva luz sobre la responsabilidad de Adán. Ya un poeta, yo creo que algunos han escuchado a Eduardo Silva hablando de este momento, y Eduardo Silva en sus trovas llaneras dice: Adán, ¿por qué la dejaste sola? Pero mirando aquí, mis hermanos, uno podría hacerse otras preguntas. Si Adán estuvo allí, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no le dijo a la serpiente que se fuera de allí? ¿Por qué no corrigió a Eva cuando citó equivocadamente el mandamiento de Dios de no comer del árbol? ¿Por qué no sugirió que fueran a otro lugar para conversar acerca del asunto? ¿Por qué no paró a Eva cuando ella tomó del fruto? ¿Por qué Adán guardó silencio? ¿Sabe, hermano? Adán viene a hablar como le pasa a la mayoría de los hombres, nos pasa. Llegó a hablar cuando, ¿para qué? Llegó a hablar cuando no tenía que hablar. Cuando el Señor los sorprende en la situación en la que se encuentran, el problema en el que se han metido, ahora sí habla Adán: la mujer que me diste. O sea, habla para culpar a la otra, al otro. Habla desde su vergüenza. Tuve miedo y me escondí. Pero es bastante diciente que en toda la caída nunca habló. Hay una pregunta que se formula especialmente en las aulas del Instituto Bíblico y en las discusiones y las tertulias de teología. Y es que si Adán se hubiese mantenido firme en el mandamiento de Dios, ¿qué hubiese sucedido? Pero de alguna manera, hermano, lo vemos completamente sometido a una situación. ¿Por qué leímos el texto de Génesis? Y hice énfasis en que el Señor, dicen los estudiosos de la palabra, que el Señor, usted lo puede contar, yo las he contado, efectivamente 10 veces habló Dios. Y que es de alguna manera, si usted lo une con los 10 mandamientos, 10 veces habló Dios aquí. Habla de su autoridad, habla de su responsabilidad con la creación. Porque Dios sí sabe cuando tiene que callar, pero Él sí sabe cuando tiene que hablar. Dios nunca, y a Él sí le cabe ese nunca y ese siempre. Dios nunca, cuando tuvo que hablar, se quedó callado. Usted lee Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado
a nuestros padres de muchas maneras. A nuestros padres por los profetas. Y también dice, de 2 y 3 maneras habla Dios en el libro de Job. Pero el hombre no entiende. Usted sabe que en la manifestación del Señor Jesucristo, en su ministerio, hay muchas veces en que usted ve a Jesús que se caracteriza por hablar. Y cuando tuvo que alzar la voz, la alzó. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. No era fácil, cualquiera no lo hubiese hecho. Frente a una multitud, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué dice el evangelista? Porque la hora viene y ahora es en que los hombres, los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios. Así que tenemos un Dios que habla, que no se queda callado cuando hay que organizar las cosas. Un Dios que no se queda callado frente al caos. Un Dios que no se queda callado frente a las tinieblas. Un Dios que no se queda callado frente al desorden. Un Dios que pone todo en orden a través de su palabra. Un Dios que armoniza a través de su palabra. Un Dios que trae luz a través de su palabra. Y un Dios que luego dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, hagamos a un hombre que cuando tenga que callar, calle, pero cuando tenga que hablar, hable. Uno no se puede quedar callado, y ahí es donde está, hermano, la analogía. Usted y yo no podemos quedarnos callados frente al desorden. No podemos callarnos frente al caos, frente al vacío, frente a las tinieblas. Sí, pero es que los hombres hablan poco. ¿Por qué nos quedamos callados los hombres? Le voy a decir algo. Matrimonios se han acabado porque el hombre se quedó callado. Hijos se han perdido porque el hombre no habló cuando tenía que hablar. Y cuando habló, habló para criticar. Y cuando habló, habló para juzgar. Habló para echarle la culpa al otro. Habló para menospreciar. Habló para humillar, para ofender. Si es que los hombres somos callados, entonces callemos la ofensa. Callemos el maltrato. Callemos lo superficial, lo que no tiene sentido. Si es que tenemos pocas palabras, como se dice, entonces, hermano, mantengámoslas bien ahorraditas, bien guardaditas para el momento cuando haya que poner orden, cuando haya que enfrentar el caos, cuando haya que decir: sea la luz. Vamos a traer claridad ahora. Yo creo que estamos en la gran búsqueda del verdadero hombre.
La gran pregunta de Dios en ese entonces fue: Adán, ¿dónde estás tú? Y la pregunta sigue siendo la misma. Póngale el nombre que quiera. ¿Dónde estás tú, hombre? Padre, ¿dónde estás? Esposo, ¿dónde estás? El silencio del hombre. ¿Se acuerdan lo que dijo el salmista David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Hermano, y no hablaba, un año sin hablar. Porque así somos los hombres. Un año sin hablar. Y se estaba consumiendo por dentro. Y se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hasta que te confesé mis pecados. Decidió hablar. Hermano, varón, hay que hablar con Dios. Hay que hablar, hermano, con la esposa. Hay que hablar con los hijos. Hay que hablar con los padres. Hay que hablar cuando debemos asumir nuestra responsabilidad. El hombre, cabeza de la familia, cabeza de la mujer. Hay una situación aquí, en esa búsqueda del verdadero hombre, y es que se dio una mala educación, un mal proceso, especialmente hacia este lado del mundo. Se nos trató de condicionar, y creo que lo lograron. En gran parte lo lograron. Se trató y se logró condicionar al varón, al hombre, tratando de enseñarle las características del verdadero hombre. Así que desde tiempos atrás, remotos, comenzó a enseñársele al hombre que el hombre es tal por su fuerza, por su rudeza. El hombre que podía tomar un arma y matar a muchos. Ese era el valiente. Y nos lo pusieron en cuentos y nos los pusieron en películas. Rambo. Superman. El superhombre. El que tomaba armas, el fuerte, el musculoso, el rudo, el que vestía de cuero, el que bebía mucho, el que fumaba, el que tenía muchas mujeres. Hombre, nos vendieron esa imagen. Y a muchos los condicionaron con eso. Los hombres no lloran. Los hombres no lavan loza. Hay oficios que son para las mujeres. ¿Y cuál era el oficio del varón? El varón entonces era el rey, el amo, el señor. Pero mal entendido, mal interpretado. Creo que ahora estamos yendo hacia el otro extremo.
Y ahora se nos quiere vender la imagen del hombre suave, vulnerable, casi homosexual, metrosexual. Y ahora se nos está bombardeando a través de los medios y que nos está desplazando hacia el otro extremo. Pero hermano, nosotros necesitamos ser ubicados en el centro de la voluntad de Dios. Ni la imagen del macho de antes, ni la imagen del metrosexual de ahora. El Señor tiene un propósito con el hombre. Por eso el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo que Dios quiere es un hombre piadoso. Lo que Dios quiere es un hombre con una buena conciencia. Un hombre que pueda ejercer la autoridad del Espíritu de Dios. Un hombre sabio. Un hombre prudente, un hombre que tenga de verdad un corazón conforme al corazón de Dios. Y este hombre no es ni el tipo de macho antiguo, ni mucho menos el metrosexual de ahora. Porque ustedes ya saben lo que se está dando, no hay necesidad de ampliar mucho. Usted ya sabe que una cantidad, hermano, un gran porcentaje de los hombres ahora dejan mucho que desear. Porque muchos ya no quieren ser hombres. Más bien yo quiero como irme hacia el extremo de la mujer. Pero Dios está buscando diligentemente en nosotros lo que Él puso desde el principio: la verdadera hombría, al verdadero varón. Repito que no es ni lo uno ni lo otro que enseña este mundo. Se mantiene en el centro del propósito de Dios. Así que no soy ni demasiado rudo, pero sí manteniendo mi firmeza y mi coraje y la verdad que Dios me ha enseñado, y poniéndola de relieve y defendiéndola si es necesario, aunque tenga que entregar mi propia vida. Pero no soy un hombre de hierro, no soy un ser humano, pero tampoco soy un blandito por aquí que se me tuerce la muñeca con cualquier cosa. No, soy un hombre de Dios, soy un hombre llamado por el poder del Espíritu Santo, un hombre que conoce la palabra de Dios y que Él está trabajando en mí porque me está haciendo conforme a su imagen y su semejanza. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esos verdaderos hombres? Si usted busca las biografías de los grandes cristianos del pasado, es obvio que ellos primero buscaron a Dios antes que su propia hombría. Ellos pasaron horas en la palabra. Ellos pasaron horas en la oración, Baltasar. Mucha oración. Fueron hombres de devoción espiritual. Gloria a Dios. Ellos fueron verdaderamente hombres piadosos. Y vea lo que Dios hizo a través de ellos. Son hombres recordados como grandes. Así que yo pienso que seguramente podemos llegar a la conclusión que la única manera de ser
varoniles es ser piadosos. Gloria a Dios. Aquí sí hay mujeres que saben lo varonil que puede ser un santo. Digan amén las que saben. No nos hagan quedar mal. ¿Cierto, Danielito? Tu esposa está esperando el segundo hijo. Gloria a Dios. ¿Por qué se ríen así? La esposa está esperando el segundo hijo. ¿Cómo llegamos a ser entonces piadosos? Y usted ya sabe la respuesta. Reflejando la imagen de Dios. Reflejando la imagen de Dios. No podemos hacer eso a menos que sepamos cómo es Dios. Así que necesitamos estudiar de Dios. Necesitamos aprender a adorar a ese Dios. Necesitamos aprender a servir a ese Dios. Necesitamos aprender a seguir de cerca a ese Dios. Y usted va a ser un verdadero hombre. Sí, porque ahora, hermano, creo que vamos a tener que cambiar el mensaje de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Vamos a tener que cambiarlo a hombre verdadero, ¿quién lo hallará? Así que tenemos allí, voy a ir aquí más adelante para terminar. El hombre estaba entonces en Génesis reflejando la imagen de Dios cuando hablaba al caos y creaba orden. Y esta viene a ser entonces la tesis de nuestro mensaje esta noche. El hombre fue creado exactamente para eso. Para mantener el orden, para administrar la creación, para gobernar, para juzgar, para evitar el caos. Para eso fue creado el hombre. Porque Dios le entrega la creación y como que le dice: mire cómo se la entrego. Mire cómo se la entrego. El huerto del Edén, la tierra, y te doy autoridad, te doy señorío. Le delegó a él de su mismo poder y una responsabilidad por la creación. Ahí está la tierra. Sojuzgadla, llenadla, señoread sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo. Usted es el Señor de esta creación. Usted es el gobernador, usted es el líder. Pero él cayó, él guardó silencio cuando tenía que hablar. Y usted sabe que el Señor no le alabó eso. ¿Usted cree que el Señor le aceptó a Adán la responsabilidad solo de Eva? No le dijo: con el sudor de tu frente vas a comer el pan, porque la tierra te producirá espinos y cardos. Se va a hacer dura. Vas a tener que trabajar mucho más duro. Y vino un castigo y le dijo: y ciertamente vas a morir. Y como si eso no fuera suficiente, un día se lo llevó por allá donde nadie sabía que había una puerta y lo echó del huerto.
se me va de aquí. Porque cuando Dios tiene que hablar, habla. Gloria a Dios. Así que no se confíe de los silencios de Dios, que los silencios de Dios también tienen un gran significado. ¿Cómo es que dice el coro? ¿Se acordó, Timana? Si usted ve que Dios está guardando silencio, no crea que se fue ni que está dormido. Él está trabajando. Él está trabajando. Voy a terminar con estos ejemplos de hombres que se quedaron callados y perdieron grandes cosas. Cayó Elí y sus hijos se perdieron y se anuló la promesa que Dios le había dado. Cayó David, guardó silencio y sus hijos se desviaron. Y vino gran aflicción a la vida de la familia, del pueblo y del mismo David. Y él mismo lo dije, mientras callé. Oiga, un añito calladito con su pecado, con su situación, hermano, y sucedieron estragos. Estragos, hermano. Un hijo se le levantó, le quitó el reino. Un hijo lo derrocó del trono. Se le acostó con sus mujeres a plena luz del día, haciendo abominable el nombre de su padre delante de todo Israel. A una de sus hijas la violó un propio hermano y luego el otro hermano lo mató a él. Y si usted lee detenidamente la historia de David después de ese tiempito de silencio, en su pecado y en su error, hermano, perdió hasta el gozo que él siempre había administrado en su corazón. Por algo en el Salmo 51 él dice: devuélveme el gozo. Devuélvemelo, porque se le fue, hermano. Se le fue. Dicen los historiadores y los estudiosos del texto y de las historias bíblicas, dice que David nunca más en su vida volvió a sonreír. Después de todo lo que le pasó, David no volvió a ser el mismo. Ya no danzaba como lo hizo en aquel tiempo cuando trajo el arca de Dios a Jerusalén. Él era un hombre extrovertido, era un hombre muy alegre. Usted puede observarlo en los salmos antes de su caída y después de su caída. Cambió completamente su situación. ¿Por qué? Por haberse quedado callado cuando tenía que hablar. Caballeros, hay que aprender a callar cuando no es momento de hablar, y hay que aprender a hablar cuando uno no se debe quedar callado. El silencio del hombre. Usted y yo fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Por favor, proclame cosas en su familia. Traiga la bendición a su casa. Porque la bendición de Dios está esperando por un hombre, cabeza de familia, que ama a su esposa, ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos. La bendición de Dios está esperando por él. Y Dios anda preguntando: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que estás hablando?
¿Por qué guardas silencio ante las cosas importantes de la vida y las cosas importantes de la familia? No es que a mí no me gustan los problemas. Es que a mí no me gusta, porque ese es el dicho de todos nosotros. Es que a mí no me gusta alegar. Es que a mí no me gusta esa cantaleta. Eso como que se lo dejamos a las mujeres. Y yo creo que a veces las mujeres tienen que hablar más de lo que deben, porque nosotros nos quedamos callados. Y estoy aquí incluyéndome. Y de alguna manera me confieso aquí delante de ustedes y de la presencia del Señor. Pero hay que aprender, hermano, como es Dios. Cuando uno conoce a Dios, el Señor a través de su Espíritu te hace sentir en algún momento que tú no puedes quedarte callado, como que Dios como que te impacta, Dios como que te toca y te dice: es hora de que hables con tu esposa, es hora de que hables con tus hijos. No vayas a permitir que se acabe tu matrimonio, que venga el caos, que reine las tinieblas en tu matrimonio. Habla y no calles. Habla, abre tu boca, que yo la llenaré. No permitas que se pierdan tus hijos. Estamos viviendo tiempos difíciles, y estos tiempos en que parece que las cosas han cambiado tanto que ya, como dice el dicho, son los pájaros que le están tirando a las escopetas. Pero hermano, tenemos que llenarnos una vez más de la gracia de Dios primeramente, y también de la unción y el poder del Espíritu Santo, para tomar a un hijo y, si es necesario, hacerlo arrodillar delante de la presencia del Señor y hablarle la palabra y exhortarlo con la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, corregir con toda paciencia y doctrina. Pero hermano, yo creo que en los hogares alguien tiene que levantarse para hablar la voluntad de Dios, para hablar el propósito de Dios. Si no, tu familia va a terminar destruida, y yo sé que eso no es lo que tú quieres. Pero aquí está el Señor, y yo sé que Dios esta noche ha venido para ayudarnos a través de su presencia y de la palabra que nos ha entregado. Vamos a llenarnos de la autoridad del Espíritu. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Si perdemos la gracia de Dios, va a ser muy difícil sostener nuestro matrimonio. Si perdemos la gracia de Dios y la autoridad del Espíritu, va a ser muy difícil que se salven nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Yo vengo tocado en los últimos días, hermano, aquí en Alfonso López. Algunos ni hablan o no hablamos, vean, nos quedamos callados. Hemos ido perdiendo poco a poco algunos jóvenes. Se nos van descarriando algunos hermanos. ¿Será que no hubo quien hablase? ¿O será rebeldía de las personas? Yo me he cuestionado. Yo he dicho: Dios mío, todos los que ahora están apartados en estos 2 años estuvieron aquí en cultos, estuvieron aquí en dominicales, donde yo les hablé como les estoy hablando a ustedes ahora mismo, hasta con lágrimas. Y Dios nos ha hablado de manera muy especial, y sin embargo se descarriaron. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios que escuchamos? ¿Por qué no está surgiendo el efecto que debería en nuestras vidas? Yo creo que necesitamos tomar decisiones y tomar una buena actitud frente a la presencia de Dios. Usted quiere que le diga algo como su pastor. Usted puede ver mi hogar. Mi esposa está aquí,
Aquí está David, que acabó de llegar de la universidad. Hermano, tenemos que decirle, si usted algo admira de esta familia, yo quiero decirle, si no fuera por la gracia de Dios, la misericordia del Señor y el creer a todo esto que yo les enseño como predicador, como pastor, nosotros no estaríamos aquí. Esto no es que el hermano Albeiro es muy buen esposo, o que la hermana Berta es una mujer perfecta, o que esos hijos son perfectos. No. Tal vez tenemos y hemos tenido más falencias y hemos cometido más errores que muchos de ustedes. Pero hermano, hay algo que nos ha sostenido, hay algo que nos ha sacado a flote, hay algo que nos, hermano, nos ha mantenido en la luz, que ha mantenido la armonía, que ha mantenido el orden, y es la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la devoción en nuestros corazones. Estén en pie, por favor. ¿Por qué callamos los hombres? ¿Por qué callamos lo que debemos hablar? Hermano, yo conozco hermanos que han perdido a sus esposas. Yo los conozco los casos porque no hablaron cuando tenían que hablar. Y cuando decidieron hablar, ya era demasiado tarde. Ya ella se había ido, ya ella se había conseguido otro hombre. Ya los hijos se habían descarriado. Sí, a veces nos da por hablar es cuando ya todo está arruinado. Porque así somos, nos da por orar cuando ya todo se vino abajo. Ayunamos por nuestros hijos cuando están descarriados. Le pedimos al pastor ayunos cuando ya perdimos nuestro hogar. Porque antes no lo hicimos. Porque antes no pedimos ayuda. Porque antes no nos humillamos ante la presencia del Señor. Porque pensábamos que no era necesario. Yo quisiera invitar, antes de retirarnos de aquí, a unos cuantos varones, caballeros, de esos hombres verdaderos que Dios anda buscando, que vengan aquí al altar, de pie, no se van a arrodillar, de pie. Aquí vamos a hacer aquí un grupo para decirle: Señor, ayúdame. Yo sí quiero ser ese verdadero hombre. Yo quiero ser ese verdadero esposo, ese verdadero padre, ese gran ser humano. Yo quiero ser ese verdadero líder. Yo quiero ser ese gobernador que tú creaste allá en el huerto del Edén. Yo quiero ser vestido de tu gracia. Yo quiero ser lleno del poder y la autoridad del Espíritu. Para sostener las relaciones, para sostener el llamado, para ser útil y ser un instrumento en tus manos. No me dejes caer, oh Dios. Dame la fuerza y dame las palabras para hablar. Es muy posible que aquí hay algunos esposos que van a tener que hablar con sus esposas esta misma noche, mañana. Tal vez hay aquí algunos varones que van a tener que sentarse con sus hijos para hablar. Tal vez algunos varones que van a tener que sentarse o reunirse con sus padres para hablar la palabra.
¿Cómo vas a permitir que se pierdan tus viejos? ¿Cómo vas a permitir que se pierdan tus hermanos sin tú haberles hablado? Dile a Dios que te ayude. Dile a Dios que te ayude. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, oh gloria a Dios, necesita Espíritu ser Santo, cambiado, Espíritu Santo. Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. ayúdanos, oh Dios, Ya no quiero ser igual. a caracterizarnos, Señor, como hijos tuyos, Renuévame, a movernos como líderes del Espíritu. Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por favor, póngale la mano en el hombro a su hermano que está allí. Póngale la mano a uno, a dos. Y dígale: Señor, ayuda a mi hermano. Ayúdalo, Señor. Ayúdanos, Señor.
Forja en nosotros el carácter necesario. Forja en nosotros la sabiduría. Y revístenos de tu gracia. Ayuda a mi hermano en su matrimonio. Ayuda a mi hermano con sus hijos. Ayúdanos, Señor. No queremos perder a más jóvenes. No queremos perder más hogares. Y queremos ser verdaderamente esos hombres que tú diseñaste desde el principio que fuéramos. Hombres de verdad, hombres de bien, hombres de palabra, hombres honorables, hombres de valor. En el nombre de Jesús de Nazaret.